Buenas noches. Es un gusto para nosotros realmente poder completar este tercer encuentro de este ciclo, un ciclo de lectura, de conversaciones, al que Mempo le llamó las buenas lecturas de la Fundación, ¿no? Así que este es el tercer encuentro. El primero fue con Cecilia Feynman, el segundo encuentro fue con Orlando Mambreda, y el tercer encuentro, bueno, aquí la tenemos a Cecilia Solá, ¿no? Así, justo pensaba en cuestión de género vamos bien. Por ahora, dos mujeres y un varón. Así que viene muy bien. Así que este ciclo lo comenzamos hará hace 2 o 3 meses, y la idea es justamente que cada 15, 20 días, bueno, podamos nosotros acá invitar y conocer, escuchar y disfrutar los textos de distintos autores y autoras, no solo del Chaco, de la región, también de la Argentina, ¿no? Así que vamos a ir, agradecemos mucho que ustedes hoy nos acompañen. Vos sabés, Cecilia, que acá tenemos gente que estudia el profesorado de lengua, hay abuelas cuentacuentos, hay gente que trabaja acá, profes que trabajan acá, hay escritores, también hay gente muy conocida, bibliotecarios, docentes, jubilados, bueno, tenemos un público variado que seguramente... Un saludo y un abrazo especial a los jubilados y las jubiladas que están presentes. Y ya saben por qué lo digo. Decía, un saludo especial a los jubilados y a las jubiladas que están presentes. ¿A quién no voy a llamar nuestros abuelos y nuestras abuelas? Porque en realidad son nuestros maestros y nuestras maestras. Con ustedes siempre, compañeros. Bueno, así que para comenzar, Cecilia es bastante humilde, así que no léete nomás lo que está escrito ahí sobre una pequeña biografía suya, ¿no? Cecilia Solá es docente, escritora, activista en Ni Una Menos Resistencia, nació en Entre Ríos y desarrolló su carrera en Resistencia Chaco, es madre de 3 hijas y docente de nivel secundario, lleva 3 libros publicados en los que pone de manifiesto su compromiso, creo que son más, con los derechos humanos, la lucha contra las violencias hacia las mujeres y la visión de la educación, social de la educación. Diario de un lobizón, que está agotado, cartas para la manada y contracuentos, historias que no nos contaron, todos editados por Sudestada. Y la última, que es justamente su primera novela, Serpientes en el Espejo. Así que ahora vamos a estar hablando un poco sobre su producción y sobre estos libros en particular. Así que bienvenida, Cecilia. Hace mucho tiempo, vos sabés que parece que nos andábamos buscando y nos encontramos, ¿no? Yo le decía a Cecilia justamente que como docente a veces uno hace la culpa, que a veces uno tiene a gente, a escritores, a gente tan valiosa cerca, y a veces no, porque creo que es la primera vez que vinís. Es la primera vez que estoy aquí. A la Fundación, ¿no? Así que es un gusto para nosotros que hoy nos acompañes y que estés en este tercer encuentro. Así que sentite vos como en tu casa, y la idea es justamente que pueda también haber un vínculo con la gente que nos está acompañando. Un intercambio, claro, que podamos interactuar, que esto no sea una persona hablando adelante y un montón de personas mirando el celular. Sería fantástico que pudiéramos encontrarnos, ¿no? Que también es uno quizá de los objetivos de la literatura, no el único. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que fue una sorpresa, una grata sorpresa. Yo estuve en la charla con Virginia Feynman, nuestra queridísima y admirada Virginia, que fue una belleza lo que nos compartió. Y bueno, cuando vos me invitaste, la verdad que no tenía muy claro de qué se trataba. Hasta que vi el título, claro, lo primero que uno tiene que mirar, lo que le decimos a nuestros alumnos, el título, fíjate la consigna, después digitamos la consigna. Leer es el mayor acto de rebeldía que se puede cometer.
Leer te fortalece, te libera, te inspira, te convierte en héroe, en descubridora, en mago, en dragona, en genio, en guerrera, en lo que vos quieras. Y no importa donde otros te hayan puesto, te lleva a donde vos quieras estar. Todas las tiranías, todas las dictaduras, desde la Inquisición, el nazismo, las dictaduras cívico-militares, siempre han quemado libros, porque son peligrosos. Quien lee, piensa. Quien lee, sueña. Y no podés aprisionar a un soñador, ni engañar a un pensador. Ni el miedo, ni la mentira, ni las cadenas, ni las balas les derrotan. En algún lugar hay un libro escrito para vos. Te está esperando. Tal vez sea una aventura o un romance. Quizás te explique los enigmas de la ciencia o el laberinto de las emociones. No lo sé. Pero sé con certeza que te cambiará la vida. No te lo pierdas. Búscalo desde ahora. Entre muchos otros que te llenarán de ideas, de conocimiento, de alegrías, de lágrimas y escalofríos, está tu libro esperándote. Y mientras tanto, disfruta la búsqueda. Feliz día, un poquito atrasado, a los lectores y las lectoras. Hace unos días nos juntamos con Cecilia a acordar cómo iba a ser este encuentro. Ella quería saber y bueno, y como es docente también como nosotros, es muy ordenada. Así que acordamos algunas preguntas, ¿no? Yo decía, voy a hacer como Susana, voy a tener acá las preguntas y voy a ir para, ¿no? Yo tengo la lista de textos, así que por favor no me quedé. Sí. Así que lo primero que te interesaba era justamente hacer esta pregunta: ¿a qué edad empezaste a leer por tu cuenta y qué leías? Yo siempre leí por mi cuenta. A mí no me leyeron cuentos de chiquita. Yo soy criada de abuelos, lo cual te llevaría a pensar, las abuelas siempre son asociadas con esto de leerte cuentos. Mi abuela no te leía cuentos, mi abuela tenía otras formas de demostrar afecto. Mi abuela contaba muy buenas historias de terror, pero contadas. Ella no leía, había llegado hasta 6º grado, con mucho esfuerzo, y no sé si se sentía tan cómoda leyendo un texto, pero sí contaba unas historias de terror maravillosas. No sé si eran las mejores a la hora de dormir, qué sé yo, cada uno cría como puede, pero tenía una forma de contar, de enrular las historias que siempre parecía que te estuviera contando una historia diferente. Y yo era muy curiosa. La primera letra impresa que cayó en mis manos fue El Tesoro de la Juventud, que es una colección, bienvenida, que es una colección que ninguno de ustedes tiene edad para conocer, pero que traía, ¿cómo se llaman? Las que vienen muchos tomos. Una enciclopedia, gracias a la gente que se acerca un poco a mi franja etaria. Una enciclopedia que tenía como 18 tomos y que tenía un montón de divisiones. Tenía sobre geografía, tenía sobre historia, y tenía 2 divisiones que a mí me interesaban mucho. Una se llamaba Historias Interesantes, donde te contaba los cuentos clásicos, y los otros eran Héroes y Personajes, donde siempre te mostraban un personaje histórico o un personaje de leyenda. Yo me leí todo El Tesoro de la Juventud, solamente esas divisiones. Nunca me enteré dónde quedaba África y cuál era la diferencia de una con la otra. Eso quedó para más adelante. Pero la primera historia que recuerdo que me hayan leído fue en el jardín de infantes. Y fue La niña de los zapatos rojos o La niña de las zapatillas rojas, que es un cuento de Hans Christian Andersen. No sé si conocen el cuento, lo hago muy cortito. A una nena le regalan un precioso par de zapatitos rojos
y la nena está tan contenta que no se lo saca para nada. No nos engañemos, a todos, a todas y a todos nos ha pasado algo que sentimos que nos queda fantástico y lo llevas al laburo, a la fiesta, al almacén. La cuestión es que esta criatura iba a todos lados con sus preciosos zapatos de baile rojo y no va que se le ocurre ir a la iglesia. Y a la iglesia no podés llevar rojo. Entonces cuando entra, tiembla la santería completa y cae una maldición sobre la niña. La condenan a bailar toda la vida. No es tan terrible, que podrían haber condenado, no sé, a que te salgan granos en la nariz. Yo decía, mirá qué piola. Hasta que sigue contando el cuento la señora Lili, y bailar toda la vida significa bailar hasta morirse. Entonces, esta niña no podía ir al baño, no podía dormir, no podía comer, no podía hacer absolutamente nada que no fuera a bailar. Pasa el tiempo, pasan supongo que unos días, no habrá aguantado mucho más, y se da cuenta de que o se saca los zapatos o muere, que tenía hambre, tenía frío, estaba sucia, tenía sed, y como no se puede sacar los zapatos, va y le pide al verdugo del pueblo que le corte los pies. Pierde los pies para conservar la vida. Cuento para 4 o 5 años, gente. O sea, uno no sale asesina serial de puta. No se quejen después. Viste, vos decís, no, déjame de joder con la iglesia, por ahí me equivoqué, me puse, perdón en la expresión, un calzón rojo y andás a ver con qué me maldice. No. Ese fue el primer cuento con el que no me identifiqué. Y después vinieron un montón de cuentos infantiles con los que yo no me identificaba. No solamente porque yo de niña no me parecía en nada a las princesas, ahora en Cela, ahora tampoco, porque ya lo sabemos, pero estamos hablando del pasado, háganme la pata, no me parecía en nada a las princesas. Yo no era delicada, yo no quería que me rescaten. A mí no me interesaba ningún castillo, no me interesaba casarme de blanco. Yo quería libertad. Yo quería ser el dragón del cuento. Yo quería ser ni siquiera el príncipe. Ni siquiera el príncipe, porque el príncipe también tenía sus ataduras y también tenía un estereotipo que claramente yo no respondía. Por empezar, ambos eran flacos. Ya ahí teníamos el primer escollo. Yo no era flaca de chiquita. Segundo, ambos eran muy bien educados, tenían muy buenas maneras, tenían mucha dulzura. Otra característica que yo tampoco compartía porque era bastante salvajona. ¿Con quién porque con alguien te identificas? Eso de, ay, no tiene imagen, no proyecta imagen. Sí, proyectás, pero no con esos. A mí me gustaron de entrada las brujas. Me parecía un personaje maravilloso. Nunca me parecía tan malo lo que hacían. Si ustedes supieran las justificaciones que yo les inventaba a las brujas, por empezar, por una cuestión de género, me rajan ya del feminismo, estoy devolviendo el camino. Yo amaba a las brujas. Por lo tanto, cuando empiezo a crecer, empiezo a buscar cuentos de brujas. Y no hay cuentos donde las heroínas sean brujas. Pero sí hay leyendas. Entonces me aboqué más para ese lado, y ya tenía 6, 7, 8 años cuando descubrí la mitología. ¿Y cuál es la mitología que tenemos más a mano? La mitología griega. Entonces me descubrí conociendo a Hera o a Juno, la mujer de Júpiter, que era algo que ya les voy a contar, no saben lo que era, a Artemisa, a Diana Cazadora, a Apolo, a Marte, el dios de la guerra, y esos se transformaron de alguna manera en mis personajes. No sé si en mis héroes, porque no, pero sí en mis personajes. Y después, a eso de los 10 años, llegó mi cambio de vida. Descubrí el Tony, D'Artagnan y el amor de mi vida, Nippur de la Galle. Y en ese momento yo dije, es acá. Carien la Roja, Carien la Rioja me sale siempre, Carien la Roja, la reina de las Amazonas de la que Nippur se enamora
y con la que tiene un hijo. Hipólita, que le perdonó la vida a Teseo, pero porque estaba apurada. Y de golpe todos esos personajes se convirtieron en mi mundo. Hago constar que yo era una niña bastante solitaria. Tengo hermanos, pero yo estaba criándome con mis abuelos en ese momento. No tenía muchos amiguitos, criada de abuelos muy protectores, no salgas, no vayas a casa ajena, etcétera, 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 de la escuela a la casa, de casa piano, de piano inglés a la casa de vuelta, con un intermedio en la iglesia para pedir perdón por si hiciste algo, que ahí me quedó, yo nunca soy 100% inocente, siempre encontrás algo para decir. Y ahí fue como desarrollándose este hábito de leer que se convirtió en un refugio, que se convirtió en la forma de estar solas sin estar solas, y también en la forma de dibujar realidades cuando una realidad era demasiado dolorosa, como pasa a veces en las infancias, y los adultos andamos tan ocupados consiguiéndoles para comer, consiguiéndoles para vestirse, mandándolos a la escuela, bañándolos, etcétera, etcétera, que por ahí no nos damos cuenta o por ahí no escuchamos cuando los pibes, las pibas nos están pidiendo algo que no es la tablet, algo que no es un par de zapatillas. Yo empecé a vivir dentro de esas historias, así que por ahí más o menos arrancó mi vicio ese pormen. Creo que justamente te fuiste aproximando al primer libro, que vamos a hablar un poco. Hace tiempo me había regalado este libro, Contracuentos, ¿no? La historia que no nos contaron, que desde el título ya es, me parece a mí, como una declaración de principios. Claro, tiene que ver con esto que te decía. Yo no tengo nada que ver con la Bella Durmiente, no tengo nada que ver con Caperucita, no tengo nada que ver con Blancanieves. Pero yo también quiero jugar con las hadas en el bosque, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí nace Contracuentos, sí, tal vez inconscientemente como una declaración de principios, pero también como una forma de contarle a mis propios hijos que ya habían nacido cuando escribo Contracuentos, los cuentos que a mí me hubiera gustado escuchar, ¿no? Por eso, bueno, este que yo elegí, estaba entre dos, no lo escuchamos, pero este a mí me gusta mucho, sobre todo porque no tiene mucho que ver con príncipes y con princesas. Dicen que de tanto escuchar los cuentos que el viento norte traía de sus largos viajes y las historias que las pájaras peregrinas contaban, una mañana un joven lapacho del monte se desperezó y dijo a todos sus compañeros y compañeras: "Oh, no quiero quedarme quieto. Quiero ver lo que ha visto el viento y lo que cuentan las pájaras. Quiero conocer un copo de nieve y un grano de sal". "Pero qué tonterías son esas", exclamó el abuelo Quebracho, que tenía muchos años y poca paciencia. "Nacemos para echar raíces, para estar quietos y dar sombra fresca". El arbolito sacudió un poco sus ramas y el viento silbó entre ellas, despeinándolas. Una cardenala, que estaba parada en un gajo joven y flexible, casi perdió el equilibrio y salió volando, rezongando contra los árboles inquietos. "¿Ves?", dijo el lapachito divertido. "Nosotros también podemos cantar y hasta bailar. ¿Por qué no vamos a poder ver otros lugares y aprender otras cosas?". El abuelo Quebracho soltó un resoplido que asustó a una familia entera de cotorras, que se alejó chillando, mientras el viejo árbol se ponía más colorado que nunca. "Si algo te falta a vos, che, es aprender a ser árbol y olvidar esas tonterías de cantos y bailes que son para los pájaros y para los vientos", lo retó muy enojado, y los demás árboles asintieron, moviendo el follaje y mirando al lapachito con desaprobación. El lapachito no respondió, pero sus flores rosadas se estiraron un poquito más hacia arriba, como si intentaran ver qué había más allá de los esteros en los que había nacido, de una semilla caída, igual que toda su familia, nacida y criada en el impenetrable chaqueño, donde florecían y daban sombra y refugio a los animales y a otras plantas.
No era una mala vida para un árbol, pero Lapachito no podía dejar de soñar con todo lo que el viento y las pájaras peregrinas le habían contado. Tanto pensaba en eso y tanto lo deseaba, que sus flores y sus hojas empezaron a ponerse pálidas y dejó de hablar con los otros árboles, que tampoco querían hablar con él, porque lo consideraban medio raro. El abuelo quebracho refunfuñaba y hacía crujir sus nudosas ramas cada vez que lo miraba, y muchos pájaros y pájaras dejaron de anidar en su copa. Solo el viento norte continuaba visitándolo, susurrándole historias entre las hojitas tiernas y las flores que empezaban a caerse. ¿Qué te pasa, Lapachito, que estás tan callado? Antes me hacías 1000 preguntas y cuando te las contestaba me hacías 1000 preguntas más. ¿Ya no somos amigos? El arbolito suspiró y 5 flores rosadas cayeron juntas al suelo del monte. No quiero preguntar nada, don viento norte. Ahora tengo que aprender a ser árbol, y los árboles no son curiosos. Son serios, están quietos y no deben cantar ni bailar, porque eso es para los pájaros y los vientos. Y el viento norte soltó una carcajada tan ruidosa que una lechuza que dormitaba en el hueco de un algarrobo se despertó y hizo ¡shh!, muy indignada. Pero el arbolito no contestó y 3 flores más revolotearon en el aire caliente de la siesta chaqueña hasta llegar al suelo. El viento norte se despidió y voló hasta el corazón mismo del monte, donde todavía viven los antiguos seres mágicos, los duendes y los espíritus de la naturaleza que antes, hace mucho, habitaban las florestas, las montañas, los ríos y las llanuras, protegiendo las plantas y los animales. Allí silbó despacito y dulcemente, hasta que apareció un duende, petizo y barbudo, con un sombrero muy grande que le tapaba casi toda la cara. Era el pombero, el antiguo protector del monte chaqueño y viejo amigo del viento norte. A él le contó la historia del Lapachito y el pombero sacudió la cabeza ensombrerada mientras prendía una pipa. Ay, chamigo, es complicada la situación del Lapachito porque nació árbol con corazón de pájaro y eso lo tiene tan afligido. Sus alas están atrapadas en el tronco y son esas ganas de volar lo que le hace doler, dijo el sabio duende. ¿Pero lo vas a poder ayudar?, preguntó el viento norte jugando con la larga barba del pombero. El duende le pegó un empujón salir pesado y le dijo: sí, capaz que sí, pero va a depender de él. Esa noche el pombero viajó en un rayo de luna hasta donde estaba el Lapachito. Hablaron mucho, aunque lo que se dijeron solo lo saben ellos y la lechuza de la algarroba, que no es muy dada a repetir secretos. A la mañana siguiente, el arbolito les pidió a los pocos pájaros que todavía anidaban entre sus ramas que se fueran, y conversó con los otros árboles. Les habló de sus sueños, de música, de alas, de distancias, y les pidió que no se enojaran con él, que él siempre sería árbol, pero que también quería hacer otras cosas. Los árboles no entendieron todo lo que decía Lapachito y no estaban demasiado seguros de que les interesara. Entonces se limitaron a mirarlo en silencio y ella no les habló de nuevo. Aquella noche, la pavorosa tormenta de Santa Rosa se desató sobre el monte. Los animales buscaron refugios en cuevas y madrigueras y los árboles se prepararon a soportar el viento y la lluvia que los azotaba, deseando que no hubiera rayos, los mortales enemigos de los grandes ancianos del bosque. La tormenta llegó con terribles relámpagos y truenos ensordecedores, y de tanto en tanto
Una centella caía sobre la tierra estremeciendo el monte, mientras los árboles se preguntaban cuándo sería su turno de arder. El Lapachito alzó los ojos al cielo y vio la bola de fuego que caía directamente hacia el grupo de árboles donde él estaba. Se dio cuenta de que iba a golpear de lleno al abuelo Quebracho y que sus gruesas y antiguas ramas iban a incendiarse hasta hacerse cenizas. El viejo gigante también vio venir a la muerte y entonces, sin amilanarse, hirió las ramas y enderezó el tronco, que para los árboles es como sacar pecho, listo para enfrentar su destino. Pero el Lapachito se estiró tanto que pareció que sus jóvenes raíces salían de la tierra y se elevaban en el aire, y que todos sus gajos y ramas se convertían en alas para interponerse en el camino del rayo que lo golpeó en pleno tronco. Los otros árboles crujieron, horrorizados, al ver cómo el rayo arrancaba del cuajo al Lapachito y lo elevaba en un remolino de fuego, el enemigo más temido del monte. Pero el arbolito no ardió. El rayo pareció atravesarlo, penetrar entre sus ramas y sus hojas y llenarlo de luz. Una luz que se hizo más y más brillante, tan potente que el cuerpo del árbol ya no lo pudo contener y estalló, no en pedazos, sino en pájaros. Cientos de pájaros de luz, como chispas que salieron disparados hacia el cielo en un torbellino de trinos nuevos, tan nuevos que jamás se habían escuchado en ese monte ni en ningún otro lugar. El Lapachito no quedó nada en el suelo. Se hizo todo alas, todo trino, todo viento, lo que siempre había soñado. Y de vez en cuando, dicen, algún pájaro de luz viene a visitar al bombero, al viento norte y a los árboles del monte, trayendo historias desde muy lejos que hacen sonreír hasta el mismo abuelo Quebracho. Hermosa lectura. Fíjense que también hay otros títulos en el índice de este libro: los monstruos, las brujas, los colores, que se lee muchísimo, circula mucho también ese cuento. El príncipe valiente de verdad, la princesa Colores sobre el puente de Aviñón, Caperucita Roja, la historia oculta, un dragón en un buen país, la princesa Teodosia y el no príncipe, la bella durmiente, versión no autorizada, el gigante que no quiso ser piedra, ¿no? Hay ahí una revisión de los cuentos. Hoy decimos que hay cuentos revisitados, ¿no? Pero lo que estás revisitando en realidad los estereotipos que transmiten esos cuentos, ¿no? Claro, no solamente los roles y estereotipos de género, esto que decíamos hoy, las princesas lindas, flacas, jóvenes, buenas, bien educadas, sumisas, los príncipes tomando decisiones, por supuesto ricos, por supuesto flacos, por supuesto poderosos, las brujas malas. ¿Ustedes se dieron cuenta de que en los cuentos llamados clásicos, primero, las brujas nunca tienen novio ni marido? Segundo, tampoco tienen amigas. Tercero, son siempre feas. Las brujas son siempre feas, la verruga en la nariz, y la que es linda, es porque tiene un hechizo. Ahí tenemos make-up, ahí tenemos el tutorial, ¿viste para lo que sirve? Y eso también, ya más crecida, habiendo abandonado el lugar de lectora infantil y convirtiéndome en madre lectora, en docente lectora, yo decía, hay un montón de gurizada que no se reconoce. El príncipe valiente, la cantidad de infancias, de niños que no tienen nada que ver con este príncipe valiente, que traducido a nuestra actualidad sería el pibe canchero, el pibe yeye, el pibe que genio. Pibe yeye, se me cayó el documento de una manera que yo tendría que levantarme e irme. El pibe que es bueno en deporte, que juega la pelota como ninguno, en mi época el que tenía la bici más copada, el pibe que se agarra a puñetes y que si no gana, por lo menos no hace papelones, el pibe que se maneja
grupo que forma parte de la banda. Generalmente, si no es el líder, es el bufón, pero lo importante es destacar. Y en mi carrera docente me encontré con un montón de pibes que no tenían nada que ver con ninguno de estos estereotipos. Yo trabajo mayoritariamente en secundaria, pero de alguno de esos mensajes que se hizo con nuestro sistema educativo cuando pasó parte de la primaria al secundario y viceversa, no me pregunten cómo se llama porque ya me perdieron, no me acuerdo. La cuestión es que me quedaron horas en primaria. Y en primaria, sobre todo, veía mucho, porque ya en secundaria llegan con otra forma. Los pibes han tenido como, no sé si tiempo para prepararse, pero ya les han dicho, mirá, es distinto, ya vienen como avisados, tened cuidado. Pero en sexto, séptimo es donde ves mucho estos pibes. Y estos pibes que no cuadran dentro de ese grupito. Y que por eso es el príncipe no tan valiente. Cambiar el concepto de valor, de coraje, como sinónimo de fuerza, como sinónimo de empuje. A veces se necesita muchísimo más coraje para decir no gracias, no voy, no quiero, no tomo, que para decir sí dale. Es siempre más fácil decir sí dale, ¿no es cierto? Entonces, hablando de todas esas cosas, es cuando se escriben alguno de estos cuentos. Este cuento que vos mencionabas, y que si ya no están aburridos, si lo quieren escuchar, se los leo, el de las brujas y los colores, es un cuento que a mí me dio una enorme sorpresa. Yo lo escribí desde el corazón, yo lo escribí pensando en Morita, lo escribí pensando, bueno, en todo lo que significan las madres en nuestro país y en nuestra memoria. Y la verdad te digo, casi te diría que ese cuento yo lo escribí pensando en adulta. No era una niña. Y sin embargo, los pibes se apropiaron de ese cuento, lo convirtieron en su propia historia, en una historia que les pertenecía, que me dejó muy, muy sorprendida, muy agradecida y muy esperanzada también en que la memoria tiene raíces en nuestra agudizada, por chiquititos que sean, y que somos nosotros, adultos y adultas, responsables de regar esas raíces hasta que prendan del todo y después seguirán ellos. En esta época en donde parece que la política de Estado es cortar las raíces de la memoria, es cuando tenemos que sostener esa memoria en los pibes y las pibas que son, crucemos todos los dedos, los que van a quedar para defenderla. Vamos a escuchar el cuento. ¿Querés escuchar las brujas y los colores? Ese es el que te gusta a vos, Cuentan quienes saben las historias prohibidas que hace mucho, mucho tiempo, pero no tanto, los monstruos decidieron comerse todos los colores. Se pusieron caretas de buena gente y así empezaron a circular entre las y los habitantes contando historias terroríficas sobre lo peligrosos que son los colores, y más todavía quienes los usan. También hablaban de lo mal que hace cantar en las plazas, leer en los parques, marchar en las calles, bailar en las escuelas y regar las ideas con agua de lluvia. Muchas y muchos les creyeron y los monstruos aprovecharon para pedirles que dijeran los nombres de quienes más alto cantaban, más colorido pintaban, más ideas enseñaban y más libros leían. Es decir, quienes tenían más colores en sus casas y en sus almas. Entonces, una noche, los monstruos llegaron a esas casas, escuelas y plazas y se llevaron todos los colores. Mucha gente los vio, pero poca habló. Algunos por miedo, otros porque estaban de acuerdo con los monstruos y otros y otras simplemente porque andaban ocupados en otras cosas y pensaban que esa cuestión de los colores no tenía nada que ver con ellos. Así de a poco los monstruos iban devorando uno a uno todos los colores de ese reino. Se comieron el verde esperanza, el azul emoción, el rojo apasionado, el anaranjado de las ideas, el amarillo de las carcajadas,
el turquesa de la imaginación, solo quedaban los grises, cada vez más grises, más quietos y callados detrás de ventanas cerradas. Triste, triste se puso el reino, sin cantos ni colores. Los monstruos se llevaban a los colores y a las semillas de esos colores, porque sabían que si cortás un árbol pero dejás la semilla, ese árbol vuelve a crecer más alto, más fuerte, más colorido que nunca. Los colores que se llevaban los monstruos desaparecían y casi nadie preguntaba por ellos. ¿Dónde estaban? ¿Qué había pasado? Casi. Porque entonces se alzaron las brujas blancas. Ellas empezaron a preguntar por los colores. Los buscaron en cada rincón, detrás de los muros, adentro de los pozos, caminaron incansablemente y hasta enfrentaron a los monstruos preguntándole a dónde se llevaron los colores. Al principio ellos no les prestaron atención. Después trataron de asustarlas, hasta que se dieron cuenta de que no tenían miedo. Luego intentaron comérselas, pero cada vez que lograban comerse a una, aparecían más. Las brujas blancas querían los colores de vuelta y no estaban dispuestas a detenerse. Los monstruos empezaron a retroceder. Los habitantes y las habitantes del reino empezaron a despertar del hechizo de miedo. Las personas cómplices de los monstruos intentaron inventar historias de brujas malas, pero casi nadie les creyó. Y un día los monstruos se retiraron. Algunos fueron hechos prisioneros, otros escaparon con su careta de buena gente. Algunos más se murieron. Y la gente creyó que las brujas blancas se detendrían en su búsqueda porque había pasado mucho tiempo. Quizá los colores ya se habían despintado. Pero no fue así. Las brujas blancas continuaron revisando cada piedra, cada muro, cada pozo, cada río, cada monte en busca de los colores, porque ellas sabían que en algún lado los monstruos los habían escondido, los habían engañado, haciéndoles creer que eran monstruos ellos también, que siempre habían sido monstruos, que su destino era ser monstruos. Y entonces, una mañana empezó a suceder. Encontraron un color, un violeta intenso que había sido formado por la pasión del rojo y la esperanza del azul, y se parecía un poco a los dos, según donde le diera la luz. Y después encontraron una carcajada amarilla, una esperanza verde, un gesto magenta, unos ojos marrones, unas trenzas coloradas, unos rulos chocolate. Y aún ahora siguen los monstruos odiándolas y ellas derrotándolos. Y aún ahora sigue la gente amiga de los monstruos diciendo que los colores no existen. Y aún ahora siguen las brujas blancas buscando y encontrando colores. Ya van 134. En la marcha de las madres, léeselo a Norita, fue una de las cosas, una de las experiencias más hermosas y más sacudidoras, que no está bien dicho, que me tocó en mi profesión, carrera, curso, como quieran llamarlo, de escribir y de leer cuentos, ¿no? Y ver cómo los pibes chiquitos, me acuerdo de una vez que lo leí en el San José Obrero, anotando, tercer grado, me invitaron a leer para el Día del Niño, para el Día del Niño, claramente no tenía ni idea de por dónde iba la cosa, y terminamos todos tercer grado a los gritos, golpeando los bancos, ya van 133 carajos, y los gurises gritando, aguanten las brujas blancas. Después nos invitaron más, pero esa es una historia que podemos dejar para otro día. Eso lo contamos otro día, no hay problema. Si hay algún docente del San José,
y estaba en esa época, se debe acordar porque nos reímos un montón después. Perdón, yo corté de golpe, así tipo... ¡clac! Así que voy a hacer como Leutier, ¿viste? Todos los libros que están acá están después para aquellas personas que quieran adquirir los libros. Sí, chicos, porque los escritores tenemos la mala costumbre de comer, la pésima costumbre de querer luz eléctrica, que no vamos a hablar del tema, porque ¿para qué nos vamos a amargar? El jueves recién aguantar. Entonces, si hay una promo que puede resultarles interesante también allá entre el libro. Así que otro libro que también me mandaste vos y que la verdad que yo cuando empecé a leer vi que Graciela Borges ahora lo recomienda mucho, Cartas para la Manada. Yo te mandé todos los libros porque yo amo lo que vos haces con la lectura. Yo te veo leer con los gurises y digo, ay, qué capo, yo quiero estar ahí, pero ahí sentada en el suelo escuchando. Vos sabés que hoy vamos a hablar de vos, no de mí. Cortavambo. Vos sabés que Cartas para la Manada, Crónicas de Negras, Putas y Locas, que está también publicado por Editorial Sudestado. La verdad que yo estoy impresionado por lo que está haciendo esa editorial, tiene un catálogo impresionante y en la contratapa hay lo que te escribió Juan Solá, es el hijo de Cecilia, Juan Solá, un joven, enorme escritor también. Me llamó mucho la atención que comienza justamente diciendo ¿qué es el autor sino la consecuencia poética de su época? En estos relatos de Cecilia Solá, la función social de la literatura se acerca más al terrorismo textual que al deseo simple de hacer justicia por la pluma. Nunca estuve segura si era un halago o no. Se acerca más al terrorismo textual que al deseo de hacer justicia. Eso te iba a preguntar, ¿es un libro de denuncias? Bien criada la criatura. ¿Es un libro de No es un libro de denuncia. Parece que sí, pero no. No es un libro de denuncia. Es un libro de historias de mujeres y disidencias. Es un libro que cuenta un poco lo que nosotras ya sabemos, lo que nos hemos contado unas a otras, lo que nos hemos susurrado unas a otras porque no hay a quien contárselo, porque si vas a contarlo a la policía te dicen que dejes de joder, porque la policía está para cosas serias, no para cuando te pegan una cachetada, porque si vas a contárselo a tu familia a veces te dicen, y bueno querida, es lo que vos elegiste, andá nomás, porque porque te da vergüenza contarlo, porque no jodamos, las víctimas de violencia están sostenidas en la vergüenza, las tienen encerradas en la vergüenza, como si tuviéramos la culpa, como si hubiéramos elegido mal. ¿Cuántas veces escuchamos eligió mal? Y dicho hasta con buena intención. El tema de las buenas intenciones es un tema que debatimos muy a menudo con un amigo mío que está acá, y yo tengo mis dudas con las serias intenciones y con que alcancen o no, pero están hechas con buena intención. Entonces, a mí me pareció, yo escribí Cartas para la Manada después de una historia que se llama Pero no me pega, y que tiene que ver con un relato de una mujer que padece todas las violencias de género posibles, menos la violencia física, por eso se llama Pero no me pega. Esta mujer padece violencia económica, violencia psicológica, violencia verbal, pero no le pega, la encierra, no la deja trabajar, se burla de ella, la humilla delante de la gente, pero no le pega. Por lo tanto, en la cabeza de la mujer no hay una cosa terrible, por lo menos no me pega. Yo subí esta historia y de golpe me encontré, y esto sin exagerar, tengo, no captura de pantalla porque en esa época no se hacía, pero debo tener todavía en algún archivo los mensajes, más de 1000 mensajes, inbox, en Messenger, que era lo que teníamos en esa época, estoy hablando de 2016, de mujeres de todos los lugares del país. Mujeres de lugares tan disímiles como, no sé, Neuquén, ya vieron que no leí todo Tesoro de la Juventud, de Neuquén y de Tucumán, más o menos diciendo lo mismo. Te mando para los pasajes,
no te quedes ahí porque te va a matar. Mirá, yo soy abogada, te puedo representar legalmente y proveerte un refugio. Una piba me decía, yo tengo un kiosco, te puedo bancar la yerba para el mate y la leche para los pibes, pero salí de ahí. Otra, una panadera, que después yo fui a la panadería, me decía, yo lo que te puedo ofrecer es trabajo en la panadería y vivir en la cuadra. Y yo dije, la mierda, la cagué hasta la maceta, porque todas estas mujeres creen que esto me está pasando a mí y me están ofreciendo su ayuda, y ahora cuando yo les diga, van a creer que les tomé el pelo. Bueno, dije, ya fue, esto hay que explicarlo porque esto no puede quedar así. Y contesté uno por uno los mensajes contándole que era un texto, que yo me llamaba Cecilia, que yo no estaba atravesando esa situación, pero que seguramente en mi barrio y en los barrios de ellas y en todos los lugares había compañeras pasando por eso. Y que eso que a mí me ofrecían de una forma tan amorosa, tan cuidadosa, que lo abriéramos, que abriéramos la jugada y que me permitieran publicar los casos o los pedidos de ayuda y que estuviéramos atentos para poder responder. Y no hablo solo, porque ahora se ve mucho la cuestión esta de no la encuesta, ¿cómo se llama cuando pedís plata? La colecta, de las colectas. No se trataba de eso. Se trataba de, no tengo refugio esta noche, necesito huir esta noche. No tengo dónde dejar los pibes, tengo que trabajar, soy sola. Ese tipo de cosas. Tengo que traer un remedio. Una vez me escribió una piba, tengo que llevar un remedio, no sé, de Zárate hasta otro lugar en la provincia de Buenos Aires, que no era tan lejos, pero para ella era cruzar el desierto del Sahara porque no tenía para los pasajes, porque no tenía auto, porque no tenía ni bici, porque no tenía con quién dejar el huir. Y todas esas historias yo las publicaba, por supuesto sin nombre, con un encabezado que decía "Hey manada", para que supieran que eso no era un relato ficcional, sino que estaba pasando. Y así se fue formando una red con historias maravillosas que podríamos estar toda la noche. Hay historias acá en Resistencia, hay historias en Tirol, hay una mujer en Tirol que hoy tiene su casa y con la que solemos hablar de tanto en tanto. Hay mujeres a quienes la manada no solamente las ayudó a sobrevivir, sino que permitió que vivieran. Y el único precio, la única condición es que vos puedas estar dispuesta a dar lo que tengas, lo que haya, lo que puedas. Esto no es una carrera de yo capa, pongo 20.000, empresaria, yo tengo una casa que no uso, la convertimos en refugio para mujeres. Igual, esa es una buena si alguien tiene una casa que no use y estamos, después hablamos, les paso el mail y hablamos de eso. Y fue convirtiéndose en una manada que hoy yo no tengo idea de cuántas somos. Si vos me decís, bueno, pero ¿cuántas son? No tengo la menor idea. Hay mujeres con las que nos escribimos, mujeres y disidencias, porque de a poquito los compañeros, las compañeras, los compañeros de la disidencia fueron perdiendo la desconfianza que con toda la razón suelen tener a veces frente a este tipo de movidas, y fueron acercándose, y entonces hoy somos un montón donde no hay una líder, no hay una capitana, no hay una comandanta, no hay una jefa. Acá cada una pone lo que tiene, lo que sabe, lo que hay. Y la otra descansa en la certeza de que lo que está recibiendo es lo mejor que puede recibir. Entonces eso ha hecho que en estos tiempos tan crueles, que vienen ya de largo, pero que se han recrudecido tanto en estos últimos meses, hayamos podido de alguna manera seguir sosteniéndonos cada vez más precariamente, cada vez más en el borde de la cornisa, pero amparadas en nosotras, que es algo que es lo que nos han dejado y es algo que no está bien, porque no es cuestión de quitarle al Estado lo que le pertenece al Estado, que es la responsabilidad de garantizar la seguridad de
todos sus ciudadanos y ciudadanas. Pero esa es un poco la historia de Cartas para la Manada. Me voy a sacar la campera porque ya me calenté. Obviamente vamos a escucharte leer algo de ese libro, ¿no? La verdad que todos los relatos son muy buenos, uno queda realmente pensando. Así creo que vos. Sí, predictivo, página 103. Sí, y que tiene que ver justamente con estas historias que yo siempre digo que nos pasan a todas, que no es solamente una historia. No son solamente historias que leemos en el diario, esas historias terribles, esas historias que involucran titulares, medios televisivos, investigaciones. Esta es una historia chiquitita, esta sí es una historia real, esto sí me pasó. Viste que a veces te preguntan, ¿pero esto te pasó a vos o es inventado? No sé, mi amor, lo dejo a tu criterio. Anoche llegué a casa y agarré el teléfono para mandar un mensaje. Trataba de preguntarle a mi hija si había llovido. Apreté las teclas para escribir la doble L y automáticamente me saltó el predictivo. Las palabras en esa pequeña tira en el borde inferior de la pantalla eran: llegué, llegaste, llegaron. La siguiente palabra que me tiró el predictivo fue bien. Y entonces me largué a llorar. Porque las máquinas saben que llegar a casa es un triunfo y que a veces no llegamos. Todos nos quedamos con ganas, así que yo te voy a pedir si podés leernos Mamá, porque es un relato que circula mucho en las redes. Está leído, yo lo escuché por Alejandro Apo leído, la verdad que me pareció tan impresionante. Así que vamos a escuchar. Bueno, pero entonces mirá un cable y decime en qué página. Página 91. Mamá, la directora está nerviosa. Puedo sentirlo por el modo en que mueve sus manos de uñas cuidadas sobre el escritorio ordenando lo que ya está ordenado. Por la forma en que no me mira y me pide que me siente sin nombrarme, sin decir ni mi nombre ni mamá con el que habitualmente se dirige a las madres de los alumnos. Yo también estoy nerviosa. Primero porque ella está nerviosa, siento su incomodidad. Segundo, porque las mamás siempre nos ponemos nerviosas cuando nos citan a la dirección de la escuela a la que asisten nuestros hijos. Luca es un buen chico. Le gusta dibujar, me hace cartitas con los cascos de los Power Rangers y me las esconde en la heladera para que las encuentre cuando voy a sacar los medicamentos. No es agresivo, al contrario, es más bien dulce, muy cariñoso. Un gatito que se me acurruca para que le lea cuentos o que de repente me ignora la tarde entera y se dedica a dibujar, a pintar, a mirar dibujitos, o no quiere que lo ayude a hacer la tarea. La escuela tiene cero tolerancia con las conductas agresivas. Me suelta de repente la señora directora, así, a boca de jarro, y me pregunto si eso no es una conducta agresiva. Yo vuelo la hostilidad a miles de kilómetros. Será el training. Es la tercera vez que Luca tiene este tipo de reacción. Ha sido advertido y, si no me equivoco, la señora Emilce también habló con usted, ¿no? En realidad habló con el papá, le digo. Pero parece que eso es peor porque alza los ojos de unos papeles que está revolviendo y me mira raro. Parece sorprenderle que mi hijo tenga padre. Y casi me dan ganas de preguntarle qué imagen tiene ella de la familia de Luca. Estoy nerviosa, pero también estoy enojada. Luca no es agresivo y tiene 6 años. ¿Quién habla así de un nene de 6 años con ese tono? Luca no es agresivo, le digo. Él le dijo a su papá que ese nene lo molesta. Hace unos días volvió llorando, no quería venir más a la escuela, ese nene
lo empuja y le grita cosas. Siento que empiezo a enojarme, me arde el cuello, me paso la mano por la garganta y la veo recorrer el mismo sendero con los ojos. Le gritan puto, le digo, y me da miedo de que se me quiebre la voz. Le gritan puto, como tu mamá. La directora no aguanta más. Ya se veía que venía atragantada, apretada en su trajecito verde con el escudo de la escuela, en sus zapatos de tacón que son apenitas un poco más bajos que los míos. Los chicos son crueles y brutalmente honestos. Usted también sabía que esto podía pasar. No tienen filtro y bueno, la situación de usted es, ¿cómo decirlo?, particular, irregular. Me dice apretando los dientes, afinando los labios hasta convertirlos en una línea roja, como una herida, como un tajo que escupe veneno en vez de sangre. Irregular. Mi situación es irregular, dice la señora directora. La situación de mi hijo es irregular. Por eso le gritan putos otros nenes tan chiquitos como él. Los mismos nenes que el año pasado eran sus amigos, porque todavía no habían aprendido a odiar. Todavía no les habían dicho que la familia es un hombre, una mujer y un nene que salió de la panza de esa mujer. Todavía la palabra traba no tenía significado en su joven vocabulario en construcción. La puerta se abre y entra mi hijo, mi hermoso hijo, que fui a buscar cuando tenía 2 años. Mi hermoso hijo que sabe contar hasta 22 en inglés, mi hermoso hijo que tiene secretos con su papá, mi compañero, para sorprenderme con tostadas quemadas y dulce de mamón los domingos, mi hermoso hijo con los cachetes colorados y los bulos revueltos de traer arrastrando de la mano a otro nene. Nos quedamos inmóviles, sorprendidas por ese mini ciclón que irrumpió en la dirección sin permiso y ahora, triunfal, le señala con el dedo sucio de tinta y le grita a su compañerito: ¿ves? ¿Ves? No es un puto, es mi mamá. Me quedo con esto de cuando no habían aprendido a odiar. Hemos visto por todos lados el sticker, la pintada en la pared, ningún pibe nace chorro. Ningún pibe nace chorro, ningún pibe nace lesbo, traba, transodiante, ningún pibe nace homofóbico. Los construimos, y guarda que digo, los construimos, no solamente los construyen. Y no es solamente el discurso de odio que ahora vomitan todas las pantallas, todos los parlantes, todos los políticos, enseñando como si hiciera falta a marcar lo diferente como peligroso. Hay muchas otras formas de enseñar el odio, con el gesto, con el no dejarte juntarte, con el marcar la diferencia con el otro como si estuviéramos en un escaloncito más alto. Y eso es lo que yo, y aprovecho porque me dijiste que hay docentes acá y ustedes podrán decirme si estoy equivocada porque hace unos años que no estoy frente a curso. En el jardín vos ves esa llaneza de los pibes y las pibitas en jugar y en no preguntar y ya los pibitos te dicen: ¡ah, no es azul de nene, rosa de nena! Eso ya fue, te dicen. Y las nenas juegan con la espada y los nenes juegan con el begote o con lo que sea, y no hay mayor historia, y eso es algo que tenemos que agradecer siempre a las seños del jardín, a las profesoras de nivel inicial que hacen un trabajazo enorme, que empiezan a construir una sociedad hermosa y diferente, como dicen en Sudestada, Chivo, como dicen en Sudestada, un mundo donde quepan muchos mundos. Y algo pasa después, porque cuando entras en un quinto, aprendes del amor de una mamá que ama a ese hijo, que cría a ese hijo y que sufre, no en carne propia, porque ella dice: yo ya estoy acostumbrada a la hostilidad, tengo training en eso, sino
en el sufrimiento del nene que no quiere ir más a la escuela. No solamente porque lo lastiman, sino porque no entiende y no sabe cómo explicarle al compañerito que le dice eso, que está equivocado, que lo que él tiene en la cabeza no es lo que es su mamá. Ese cuento fue hecho para todas las mamás trabas, que son afortunadamente muchas y son muy felices, y especialmente para Mariela Muñoz. No sé si se acuerdan de Mariela Muñoz. Mariela Muñoz fue una compañera allá por los 80, traba, fue la primera que recibió su DNI con su nombre, habiendo hecho causa judicial, digamos. Y ella crió más de 17 hijos. Ella crió 17 niños y un día, eso salió en Telenoche, me acuerdo, la policía le allanó la casa, le pateó la puerta, le quitó las criaturas. Y ahí Mariela empezó a recorrer canal por canal, no eran tantos en esa época, radio por radio, pero logró, estoy hablando de los 80 moneditas, que su caso se hiciera nacional, se viralizara, como decimos ahora. Tardó años, pero pudo recuperar la custodia de sus hijos, y cuando falleció, que no hace tanto, era abuela de 64 nietos. Pensando en Mariela, escribí Mamá, lo escribí justamente el día de su cumpleaños. Sí, todo el libro, la verdad que es un compendio de postales impresionante, así que nosotros siempre acá que damos clase, pegamos mucho por la lectura y la conversación. Después que leemos, ¿qué hacemos? Conversamos. Y acá sí que hay mucho para conversar. Así es. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Sí, vamos a... Perdón, qué maleducada que estoy vivo interrumpiendo gente, me lo han notado como 100 veces. Si por ahí a ustedes les pinta, porque se les ocurre, después vamos a conversar entre nosotros y demás, pero digo, si les pinta una pregunta, si se les ocurrió en el momento, si dicen, che, esto me quedó resonando, meta paro y a la bolsa, que para eso estamos. Vamos a pasar ahora a tu último libro, ¿no? Que es una novela policial. Termina totalmente Bueno, su último libro, Serpientes en el espejo, yo pensé que era un poemario cuando lo vi publicado. Veo que está teniendo un derrotero impresionante. Así que, bueno, ¿qué te parece si conversamos un poco sobre este libro y sobre todo lo que el comentario que hizo Dolores Vélez? Ella dice: sin la amistad, las protagonistas estarían condenadas a la tristeza y a la furia. ¿Qué lugar entonces, pensaba yo, ocupan la tristeza y la furia en Serpientes en el espejo? Fue hermosa la Dolo en decir eso, y también la amé porque le descubrió o le encontró a Serpientes el espíritu. Serpientes en el espejo es una novela policial, da comienzo cuando desaparece una mujer y 3 amigos que además son militantes, son 3 amigos que se conocen desde la militancia, pero que además tienen sus profesiones y demás, inician la búsqueda de esa mujer, o por lo menos intentan saber qué les pasó. Ellos la han acompañado en hacer las denuncias que esta mujer hizo antes de desaparecer. Amalia, que así se llama, había denunciado violencia de género, y 30 días después les avisan a los chicos que no apareció a ratificar la denuncia. Esto también tiene que ver con que si vos no ratificás una denuncia, esa denuncia cae. Eso pasa muy a menudo en los juzgados, lo decimos por experiencia, porque mis compañeras de Una Menos y yo hemos acompañado a muchísimas sobrevivientes a los juzgados, y si vos no volvés al momento de ratificar la denuncia, esa denuncia cae y se archiva. Entonces, cuando van los chicos a denunciar que Amalia no está, le dicen: no, mira, ella ya denunció, no apareció más, etcétera, etcétera. Y acá aparece nuevamente la manada, aparece nuevamente la tribu, aparece nuevamente la compañerada. Las compañeras del barrio le dicen: no, mira,
algo pasó. Algo pasó porque ella no tiene esta costumbre y entonces inician los chicos no una investigación a lo Columbo, no son 3 detectives, no es VE, es 3 amigos que entre que van a laburar al diario donde trabaja una, la otra Elena es socióloga y es psicóloga social y trabaja en distintos estamentos del Estado, el oso es abogado, trabaja en un juzgado de familia, tienen sus vidas, una está casada, la otra está separada, el otro está soltero, tienen toda una historia detrás y parte de su acompañamiento a sobrevivientes, parte de su militancia es esto, saber qué pasó. Y comienzan todo un derrotero que los va llevando a través de un camino, iba a decir un laberinto, pero es muy rebuscado, es muy soberbio, a través de un camino que se va como angostando mucho, porque empiezan a aparecer las cosas que uno no quisiera ver nunca. Empieza a aparecer la complicidad policial, empieza a aparecer la violencia institucional, empieza a aparecer el fantasma de la trata, empieza a aparecer la misma situación de muchas de las mujeres que después dicen, no, pero no fue secuestrada, se fue porque quiso. Y en ese porque quiso hay tanto que no se quiere, pero que no le importa al que está leyendo la noticia. Lo único que importa es que no le pusieron una pistola en la cabeza a la piba para llevársela. Por lo tanto, se fue porque quiso. Y en la historia de Amalia se entiende que querer y poder, hello, spoiler alert, no es lo mismo. A partir de ese momento, los chicos empiezan a buscarla, pero también se va desarrollando lo que pasa dentro de cada uno de ellos. A qué rincones los arrima esta búsqueda, qué encuentran propio, qué miedos les despierta, qué rabia les despierta. Vos preguntabas qué tienen que ver la furia y la tristeza. Estos 3 personajes están intrínsecamente tristes y ferozmente furiosos, aunque ninguno de ellos, por ahí hay alguna excepción, lo demuestre con hechos. De ahí en más sigue la historia, que por el otro lado tiene una especie de contracara en la que muestra la relación entre ellos 3 y con el mundo. Y por eso a lo mejor Dodo dice, estas mujeres sin la amistad estarían condenadas solamente a la furia y a la tristeza, porque entre Nina y Elena hay un vínculo que no es la amistad tal como la conocemos, tampoco es un vínculo sexoafectivo tal como sospechamos que son los vínculos sexoafectivos, sino que tiene un poco de todo, son un poco hermanas, son un poco amigas, son un poco amantes, son un poco compañeras, y se sostienen de eso. Ninguna de las dos sería posible sin la otra, aunque a veces parezca que una lleva como la delantera y sostiene a la otra, y en otros momentos es a la inversa. Y el oso, que es abogado de familia, es alguien que ha venido sufriendo discriminación hace mucho y que, como muchos que conocemos, elige, en vez de mostrarse vulnerable, apostar el doble. Es de los que dicen doble o nada. Y entonces, cuando es discriminado, cuando agarra la pava caliente y le dicen te estás quemando, él en vez de soltarla la aprieta más fuerte para demostrarle a todos esos que el puto es mucho más macho que todos esos encorbatados que lo quieren trepear. Esos son a grandes rasgos los 3 personajes principales, y hay un 4º personaje que sobrevuela un poco a nuestros, no son héroes, a nuestros protagonistas, si quieren, no son héroes. Esta no es una novela sobre héroes, esta no es una novela donde el bien triunfa sobre el mal, esta no es una novela donde llega la caballería al sonido de la sirena y los flashes y rescatan no, esta no es una novela de las que quisiéramos mirar a las 5 de la tarde. A partir de ahí, digamos, este personaje sobrevuela como, a veces como una especie de guardián,
a veces como una especie de simple testigo, y a veces se encarna en cada uno de los otros personajes con un propósito muy especial. Eso es a grandes rasgos. Espero no haber spoileado la historia de Serpientes en el Espejo. Me llamó mucho la atención la contextualización y el espíritu de época que se ve justamente en todo el libro, y yo pensaba, porque uno tiende a creer, bueno, está describiendo un hecho verídico, ¿no? Cada vez que va leyendo, además los capítulos son breves, así que son muy buenos, se van leyendo rápidamente. Y el detalle, por ejemplo, de cómo proceden las comisarías, aquellos que afortunadamente nunca vivimos una situación así, bueno, el maltrato, la violencia, las vejaciones que sufren las mujeres en la policía. ¿De dónde viene eso como material de escritura? Esto es ficción y no lo es. Por lo tanto, es autoficción. Son cosas que pasan, que pasaron, no necesariamente a mí, no necesariamente a la autora. Son cosas que pasan todos los días en nuestra sociedad. La reacción en las comisarías, ahora hay que decir las cosas como son, ha habido muchísima capacitación, a veces prendió, a veces no, a veces estuvo bien dada, a veces no, a veces funciona, a veces no, pero hay una actitud diferente. Por lo menos ya la policía sabe que no puede decirte, señora, si no tiene marcas, no podemos hacer nada. Y también las mujeres sabemos que tenemos derecho a que nos acompañe alguien de nuestra confianza, que tenemos derecho a que si es necesaria una revisión médica, lo haga una médica mujer, porque después de sufrir, por ejemplo, un ataque sexual, una mujer no quiere que la toque un varón, aunque ese varón sea un médico y tenga una bata. Ahora las mujeres también sabemos que tenemos derecho a exigir que no nos manden con la copia de la denuncia de vuelta a nuestra casa donde están esperando para matarnos. Y aún así nos siguen matando una cada 27 o 28 horas. Imagínense lo que era en el 2015. Bueno, no hay que imaginarse, todos tenemos edad para recordarlo. ¿Sabéis lo que pasa con este libro? Que el contexto de época no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Este libro se gesta como idea en el 2015, en el 2017. Yo soy parte de Ni Una Menos Resistencia y veníamos de unos acompañamientos muy pesados. Nos habían matado a Mariela Fernández y la encontró el papá, y es una historia, a lo mejor alguno de ustedes recuerda. Mariela, nosotros habíamos hecho el acompañamiento, había logrado denunciar al violento, y aún así la policía no quiso llegar a tiempo para evitar que quien fuera su concubino la asesinara. Veníamos de la desaparición de Mayra Benítez, a quien seguimos buscando, porque si bien el femicida de Mayra Benítez está preso, la realidad es que no hay un cuerpo de Mayra, y a la mamá le quisieron dar unos huesos que después se comprobó pertenecen a un varón con más de 100 años de antigüedad. Entonces yo venía con todo eso muy cargado, venía también en una época de militancia muy fuerte. Yo sé que si la nombro me da puteadas, pero acá está mi amiga y compañera con la que compartimos esa época de locura que nos costó bastante la cabeza, que quedamos un poco, no voy a faltar el respeto diciendo ni tocaditas ni loquitas, quedamos muy, ¿qué haces frente a eso? ¿Qué hago? Yo no Estado, yo no poderosa, yo no organización no gubernamental. ¿Qué hacemos nosotros, puñado de mujeres, cuando nos pasan? Entonces, esa fue como un poco la génesis.
pero eran como ideas sueltas, como capítulos sueltos que yo le leía a mi amiga Magda, como cuentitos, y llegó pandemia. Y pandemia nos cambió la vida para bien, no, y para mal a todos. Yo soy docente, ya lo dije, trabajo en 3 escuelas, arranco 7:30 de la mañana y termino 6 de la tarde. Tenía con ese ritmo y de golpe clases virtuales, después que se acomodaron, porque las clases virtuales ustedes recordarán que empezaron como a los 20 días de declarada la pandemia, de las 7 al colectivo para llegar a las 7:30 a la escuela. Podía levantarme a las 8, lo cual significaba que podía quedarme escribiendo hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana, que si se me ocurría una idea no tenía que esperar a mi casa, a llegar a mi casa para escribirla, sino que me podía sentar en el momento, y así fue como que fue tomando forma, y sí, es una hija de la pandemia, Serpientes. Creo que vos habías en la página, desde la página 147, el capítulo Él, ¿no? Porque pero ¿sabés qué pasa? Nos salteamos un capítulo que era para que se entendiera lo anterior. ¿Viste que yo te dije, vos a mí no me dejés hablar sin interrumpir? Porque yo tomo aire una sola vez, ¿entendés? Y lo tengo que usar todo. Así que, no olvides el capítulo 1, les pido 1000 perdones. Les pido 1000. La presentación de Serpientes. Esto es un poco la presentación de los chicos en realidad. Para mí son los chicos, para mí Nina, el oso y Elena van a ser siempre los chicos. Yo lo siento así, digamos. ¿Cuántas personas se miran con vos al espejo cada mañana? Me pregunta Elena de repente con el porro a medio camino de la boca y la mirada fija en mis ojos somnolientos y achinados. Ella tiene esas cosas, preguntas raras, silencios cómodos, berrinches infantiles, abrazos como murmullo de hojas entre truenos que estallan cercanos. Me encojo de hombros, sonrío, le saco el porro y le doy una pitada profunda. Yo también tengo mis cosas, mutis por el foro, chistes escapistas, ideas que dejan de importarme antes de llegar a la boca y que ella rescata un poco más tarde en una sola frase lapidaria, no siempre del mejor gusto. Depende de cuánto hayamos fumado, le respondo. Lo suficiente, se ríe. Siempre fumamos mucho, porque nunca sabemos cuándo es suficiente. Ella ya ha olvidado lo que preguntó. A veces tengo la impresión de que no le importan las respuestas a sus preguntas absurdas que hacen sin más objetivo que ver qué efectos causan. Nos conocimos cuando nos estábamos muriendo, cada una a su ritmo, a su forma. Muriéndonos, coincidimos en una reunión llena de mujeres que lloraban y gritaban. Ella no lloraba, pero estaba triste como nadie. Yo no gritaba, pero estaba furiosa como nadie. La rabia y la tristeza se parecen mucho. Ocupan todo el espacio disponible hasta que pasan de visitantes a inquilinos y de inquilinos a dueños. En esa época la rabia a mí se me había hecho casa y a Elena la tristeza la sacó a la calle. Los diarios hablaban de marchas, de destrozos en las plazas, de paredes pintadas, frente a la estadística irrefutable de que una mujer era asesinada cada 29 horas. Empezamos a encontrarnos fuera de las marchas, en espacios de cuidado. Los mensajes empezaron a llegar. Me pasó tu número una amiga. Me pegó. No sé a dónde ir. No puedo más. Las historias se parecían tanto que el horror se hizo colectivo, y es la conciencia de ese horror y una mutilada esperanza lo que nos convirtió en amigas. Ahora comemos duraznos en el patio de casa bajo el mirto que este año está estallado en florecitas diminutas, blancas y perfumadas, que el mínimo soplo de viento nos hace llover sobre el pelo. Nunca pensé que me molestaría el olor a jazmín, pero este se te impregna en el paladar
te aprieta las sienes y hace arder los ojos. Al final, cualquier perfume puede transformarse en un hedor que deja un resabio nauseabundo sobre la lengua, como una mañana de resaca. El reloj de la plaza cercana anuncia las 6 de la tarde de un día demasiado caluroso. En ese preciso momento suena su celular. Unas cuantas palabras concisas activan los mecanismos aprendidos, repetidos y puestos a prueba tantas otras veces. Sé por el tono de sus respuestas que la tarde de porro y duraznos acaba de terminar. Era Amalia. El tipo le pateó la puerta toda la noche, dice que se va a la comisaría, me voy a buscarla, dice Elena. Amalia es Amalia Vargas, el tipo es Ariel González, el padre de su hijo. Ya lo denunció varias veces, pero sigue hostigándola y vuelta y media se le mete en la casa o la perra en la calle. ¿Ella está bien? Vamos a tener que ir a la 10ª, le toca por jurisdicción, digo, mientras recojo platitos y cáscaras. Avisale al oso, me pide antes de salir. Los de la 10ª son unos jodidos de mierda. Con un abogado de derechos humanos en la sala de espera cabe la posibilidad de que nos ahorren la amansadora en el pasillo. Pero lo cierto es que son las 6 de la tarde y no tengo idea de que a qué hora volveré a casa. ¿Qué hacemos con la cena en lo de mi hermano?, me pregunta Hernán, mi marido, cuando me ve agarrar las llaves del auto. Prometo ir, solo para retrasar la discusión. Ese es el capítulo 1 de Serpientes en el Espejo, que es un poco la apertura de movimiento y que va a dar lugar a la historia que sigue, ¿no? Quería preguntar, porque aparece la Medusa, ¿no? ¿Qué vinculación tiene justamente ese personaje mitológico en la novela? Bueno, vos sabés que Medusa se escribió sola. Vos sabés que Medusa, yo no sé si hacerme responsable de Medusa, porque Medusa estaba a medida que escribía, a medida que Nina y Elena y el oso dialogaban, seguía ahí Medusa manifestándose. No había forma de que no estuviera en la letra Medusa, porque estaba en la historia. Conocen más o menos lo que es la historia de Medusa. Medusa era una ninfa que era sacerdotisa de la diosa Artemisa, de la diosa Atenea, perdón, a orillas del mar, en un templo a orillas del mar, y era muy, muy, muy hermosa. Poseidón, el dios del mar, decide poseerla y sale a la superficie y en las escalinatas del templo la viola. Atenea se enoja tanto, dice la leyenda, ante el atrevimiento de que hayan profanado su templo, que castiga a Medusa convirtiéndola en un monstruo. Y acá podemos discutir la palabra monstruo, porque la palabra monstruo ha sido siempre presentada como lo horrible, y monstruo no es lo horrible. Monstruo es lo fuera de lo común. ¿Acaso no decimos, es un monstruo, es una bestia, frente a un artista que nos sacude, frente a un escritor, frente a un músico, frente a un cantor que nos arrebata? Es un monstruo de la escena, se dice por personajes maravillosos como Graciela Borges. Entonces, Medusa se convierte en un ser con serpientes en la cabeza, que además tiene poderes. Tiene el poder de convertir en piedra a aquellos seres que la miren a los ojos, aquellas personas que puedan mirarla a los ojos, y tiene el poder de no ser asesinada, sino bajo sus mismas reglas. Sin embargo, lo que sucede es que finalmente
por un arreglo que hacen los dioses del Olimpo entre ellos, que eso no está publicado. Un héroe, entre comillas, humano, Teseo, como parte de sus heroicidades, andaba por el mundo así, heroiqueando al muchacho, no tenía nada que hacer, se ve, decide matarla, y para esto pide ayuda ¿a quién? A los dioses, porque si algo hay de falluto son los dioses griegos. Hoy te bendicen, mañana te clavan una maldición, y acá no ha pasado nada. Entonces lo ayudan a Teseo, y Hermes le trae las armas y le ofrece una capa de invisibilidad, onda la de Harry Potter, un escudo y una espada con la que puede matar a Medusa. Y ahí va el tilingo, que no tiene otra cosa que hacer que meterse en las vidas ajenas, porque realmente no sé qué pico tenía que ver con Medusa, porque no se fue a heroiquear a otro lado. Y realmente la forma en que muere Medusa no es asesinada por Teseo. Medusa muere cuando la enfrentan al espejo. Medusa muere por su propia mano. ¿Por qué? Porque Teseo no llega a cortarle la cabeza, sino que para protegerse de la mirada de Medusa, pone delante de sí el espejo, y Medusa ve su propio reflejo y se convierte en piedra. Es víctima de su propia defensa. Esa es la Medusa de la historia griega que todos conocemos. Cuando yo escribo Serpientes en el espejo, tenía una visión diferente de Medusa y una versión diferente de Atenea, una versión diferente de monstruo. La primera pregunta es: ¿por qué Medusa debería ser castigada? Medusa no cometió ningún crimen. Hablamos otra vez de la buena y de la mala víctima. La pollera demasiado corta. ¿Por qué andaba por la calle a esa hora? ¿Por qué salió sola? ¿Por qué se escapó? ¿Por qué se fue con el novio más grande? ¿Por qué se escapó y lo dejó al marido? Y un montón de por qué que se van poniendo sobre los hombros de las víctimas. La segunda es: ¿y si Atenea no la castigó? Porque ¿cuál fue la razón? No es la palabra correcta, pero ¿por qué sucede todo esto? Porque Poseidón deseó a Medusa y no la podía tener. Todo crimen, dice Agatha Christie, comienza en un deseo. Entonces, ¿y si no la castigó? Los tres dioses mayores son Júpiter, Hades, el que reina en el infierno, y Poseidón, el que reina en el mar. Por lo tanto, de ahí para abajo viene el resto de los dioses. Atenea es una diosa secundaria, es hija de Júpiter. Por lo tanto, no puede enfrentarse en la jerarquía a Poseidón. No puede decirle: che, escuchame una cosa, atacaste a una de las mías, hacerte responsable, venía a pagar la culpa, porque además no iban a matar a un dios por atacar a una ninfa. Entonces lo que piensa Atenea, decía yo en mi cabeza, es: la va a volver a atacar, va a seguir con esto, porque lo que quiere es el poder, lo que quiere es quebrarla, lo que quiere es establecer quién manda. Entonces lo que le da a Medusa no es un castigo, sino una protección. Lo que le da es la forma de defenderse y la forma de defendernos. Si ustedes se ponen a pensar, Medusa en ninguna de las leyendas griegas que conocemos y que le involucran jamás hizo piedra a una mujer, nunca. Siempre fueron los tipos los que iban, los hombres, los héroes griegos, los que iban a buscarla. Va a molestar, porque decime, ¿para qué te vas a hacer cientos de miles de kilómetros en un mar lleno de bichos que te pueden comer para ir a joder a una que no te hace nada, que no influye
fluye en tu vida. Para molestar y no me diga que no conocen un montón de deseos dando vuelta por ahí. Entonces, esa es la medusa que habita serpientes en el espejo. Y actúa como protectora de algún modo. Y es la que está ahí como planeando y como a veces contando la historia, aunque nunca se le escucha la voz. Un par de veces no se le escucha la voz. Escuchamos otro fragmento para... Escuchamos el último y vamos cerrando porque dice la gente que como sigue. Escuchame una cosa, dice, a mí me dijeron un ratito por estar, por venir y por quedarse. No insisto, ya tendremos tiempo de hablar sobre lo que pasó para que ella tenga los ojos tan cansados y opacos. Finalmente vamos en su auto. El oso se sienta atrás con Linares. Elena conduce en silencio y cada uno de nosotros se sumerge en sus propios abismos. El paisaje urbano cambia a medida que vamos abandonando las avenidas iluminadas y llenas de vidrieras para adentrarnos en calles de ripio y focos amarillentos, en un barrio de casas de ladrillo hueco y cercos de alambre. Algunos perros ladran y cada 2 o 3 cuadras hay una casa con un cartelito que ensalza el amor de Dios. Me ahoga estar en el pequeño espacio del auto, respirando el mismo aire que Linares. Siento que la rabia se me está haciendo piedra en el estómago. ¿Cómo llegan?, pregunto, y mi voz es áspera, chirriante. ¿Cómo llegaron las putas de Dios a su burdel, pastor? Veo la mirada de reojo de Elena y le hago un gesto tranquilizador. Tal vez no pueda gobernar mis tonos, pero soy muy capaz de dominar mis palabras. Linares tarda unos segundos en contestar. «Las trae Dios», contesta cínicamente. «Qué rápido recuperan el dominio los lobos. Hace un rato este tipo casi lloriqueaba pidiendo ayuda y ahora se permite punzarnos». Veo los nudillos de Elena blanquearse sobre el volante y le leo la rabia en el perfil. «No juegue con su suerte, Linares. Acá su Dios le pide permiso a la tranza y le paga peaje a la yuta. Y a usted lo odian de los 2 lados», sentencia calmadamente el oso. Continuamos en silencio hasta que Linares señala una casita al final de la zona iluminada. Es ahí. Es una mejora de ladrillo hueco como las otras, rodeada del mismo cerco de alambre que contiene el patecito del frente con algunas plantas secas y un fondo en el que se distingue la silueta de un ficus. No hay luz y los faros del auto iluminan la puerta despintada y un portafocos vacío. Bajamos del auto para seguir al pastor que enfila hacia el portón semiabierto de la casa. Elena saca una linterna de la mochila y se la pasa al oso. «Activa el flash si vas a filmar», me advierte, y sonreímos las dos con el recuerdo de una tontería que me costó una primicia alguna vez. Acabamos de bajar del auto cuando el parabrisas estalla en 1000 pedazos y de repente todo se convierte en un infierno de gritos y explosiones. Veo a Linares correr hacia la oscuridad y caer, trastabillando con las manos hacia adelante de cara a las luces rojas y azules. Algo me muerde la pierna. Siento la mano del oso derribándome sobre el ripio filoso. Elena quedó a medio camino entre el auto y el portoncito de hierro y los faros la encandila como un pájaro en la ruta. Me arrastro sobre la calle, grito. Sé que estoy gritando, aunque no me escucho la voz ahogada por los estallidos. No puedo llorar. Entonces grito como no recuerdo haber gritado jamás, en un aullido de terror. No es rabia, es miedo. Un miedo cerval, un miedo tan viejo que estaba ahí mucho antes de que yo naciera. Soy el último crepitar del pabilo antes de que la vela sucumba a la tiniebla. Soy la última sobre un campo de serpientes muertas. Me quebraron.
Siento mis órganos volverse piedra y escucho claramente cómo se me parte en pedazos la razón. Se están llevando a Elena. Se están llevando a Elena. Me niego a habitar un mundo sin Elena, la mujer que más he amado en mi vida. Estoy rota y continúo gritando con los ojos abiertos, la boca abierta, las manos abiertas, hasta que la aguja se clava en mi brazo. 674, 674B, ese es el número del patrullero, grito, mientras en mi cabeza siguen estallando los vidrios. Gracias. Yo te pido un poquitito de agua porque lo van a hacer acá. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo para ir cerrando? Quedaron todos mudos. Sí. Así es. Bueno, Cecilia, la verdad que disfrutamos mucho esta noche, yo al menos escuchando leer, conociéndote más, porque cuando Mempo me decía, bueno, ¿quién más puede ser? Yo dije Cecilia, porque a veces como la gente que vive